Hola, buenas noches. Vamos a empezar la charla con Santiago Carbonell. Es una charla, queremos que sea una charla, le titulamos anecdotario porque la realidad es que si algo ha coleccionado Santiago, además de experiencias en el mundo del arte, son anécdotas, y la idea es que la charla sea en este tono cordial con ustedes, y además, a reserva de lo que Santiago diga, nos gustaría mucho que tomen participación activa, y si tienen alguna pregunta o algo que crean que es pertinente, que la vayamos haciendo. No tenemos límite de tiempo, puede durar 10 minutos, puede durar 10 horas la charla, pero bueno, vamos viendo cómo sucede. Si se nos acaba el agua, vamos por más agua, ya veremos. Yo le agradezco muchísimo a Santiago que nos acompañe. A ustedes les agradezco muchísimo que desafíen la dinámica de una ciudad como Monterrey en un viernes de rojos. Es complicado llegar acá los viernes, yo lo vivo, yo lo sufro, entonces les agradecemos mucho que estén hoy por acá y siéntanse en la confianza. Le agradezco nuevamente mucho a Santiago y no tengo otra cosa más que darle la bienvenida a nombre del Centro de las Artes. La exposición de Santiago, para que lo comuniquen, está muy próxima a terminar. Se termina el 14 de octubre, que quiere decir que es de este domingo al próximo. Debo de decir que la exposición ha sido muy bien acogida. Es un tipo de arte que evidentemente ya lo habrán visto, sobrecoge, Santiago como tal es un gran artista, pero básicamente estamos muy contentos en el Centro de las Artes porque haya aceptado, después de insistir un poco, en exponer con nosotros, y estamos muy satisfechos con el resultado de la exposición. Ahora mismo platicaré también un poco de eso y nada, empezamos. Hola, buenas tardes a todos. Empieza esta plática con la injusticia. No la injusticia del Estado, que eso hablamos todos los días. La injusticia de que yo esté sentado tan cómodo en un sillón y ustedes en una silla. Me causa un poco de malestar. Pero bueno, ya que soy el que tiene que hablar, pues trataré de ponerme cómodo. Mi nombre es Santiago Carbonell Moreno, de profesión pintor, vecino de la ciudad de Querétaro, donde llevo 32 años. Yo nací en un país sudamericano que se llama Ecuador, y nací justo donde viví. Nací en la línea ecuatorial. Ahí se divide el mundo, en esa línea fantástica. Entonces siempre digo que yo cuando nací dormía en el hemisferio sur y dormía en el hemisferio norte. Lastimosamente solo viví un año de edad allí y luego lo he visitado más veces. Y mi forma de hablar se debe a que mi madre es ecuatoriana, en ese sentido tengo sangre inca por las venas, y mi padre es catalán, entonces tengo sangre fenicia y comerciante también por ahí. Como ustedes saben, Cataluña ahora está en un proceso de la independencia, y España tiene un rey que no nos deja ser independientes. Pero bueno, llevo 32 años aquí en Querétaro, y ha sido desde Querétaro donde he producido la mayoría de mis cuadros, donde he vivido muy contento. Pienso que la luz, el centro de México, esos grandes horizontes y esas sequedades enormes que creo que para un pintor son importantes. Y es importante porque yo me he encontrado ahí, ¿no? Les decía que soy pintor porque hay una diferencia fundamental entre ser pintor y ser artista. Me considero pintor porque artista es como un regalo que te da alguien. Es decir, es el espectador el que nombra al artista. El
artista no se debe jamás nombrar artista o hablar de mi arte, porque todos sí sabemos cuál es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es una pintura o hacer video o hacer música. De allí a que lo que hagamos sea arte, le resta. Entonces, últimamente hay ciertas tendencias a banalizar lo que es arte. Y cualquier cosa parece ser que hoy por hoy, cualquier cosa, cualquier ocurrencia deviene a ser parte del mundo del arte o del mundo de la sensibilidad o del mundo de la sensibilidad elitista. Yo creo fundamentalmente que lo que tiene el hombre, el arte, es más que nada un discurso. El arte es una evocación. El arte no es algo que podamos nosotros describirlo de tal manera como describiríamos, por ejemplo, la física o la matemática. El arte parece estar hecho de partículas, esas partículas subatómicas que cuando las estudian los físicos, ellas cambian su condición y por eso son difíciles de atraer, ¿no? Son las partículas cuánticas. El arte es como las partículas cuánticas. Cuando yo digo arte hoy, sé lo que es, pero no lo sé describir. Pero dentro de 2 horas lo vuelvo a nombrar y ya es otra cosa. Y si me voy de viaje a China y digo la palabra arte ya significa otra cosa. O sea que la palabra arte es como un fenómeno etéreo, es un fenómeno vago, indescriptible, pero que cambia con el tiempo y con el espacio en que vivamos. Lo que yo pensaba que era arte cuando yo empecé a trabajar, pues es una cosa, y lo que pienso, lo que es arte hoy es otra cosa, y mañana irá cambiando. Entonces todo esto es mutable. Entonces por eso digo que prefiero tener claro que soy pintor, ¿no? Así como digo, tal persona es guitarrista o tal es cantante. Ya decirse artistas, hasta los de telenovelas se dicen artistas, ¿no? Entonces prefiero esa palabra más sencilla, más normal. Embadurnador de cuadros podría ser, o de telas, me gustaría hasta más. Tengo la suerte tuve la suerte de ser dedicarme a la pintura desde muy joven. Esta carrera es muy difícil y ha cambiado mucho, es muy diferente. Cuando yo comencé a pintar yo tenía aproximadamente 16 años, a los 18 hice mi primera exposición y el mundo era muy diferente. Yo me considero el hijo de la cajita de acuarelas, ¿no? O sea, lo único que tenía yo con qué expresarme eran unos lápices y una cajita de acuarelas. Y emborronaba pues libretas y libretas que se me remojaban sin ninguna técnica, nada más movido por la pasión, pero con un lenguaje sumamente sencillo. Yo no tenía ni cámaras de fotografía, ni celular, ni Photoshop, ni nada que se le parezca. Es decir, yo creo que soy de mi generación, es la última de la generación, casi de esos pintores naturales o silvestres, que aprendimos nada más con la pasión de pintar, casi sin ningún medio, y en realidad, no es que sea tan apasionado ni que fuera tan apasionado, pero sí les puedo decir que era terriblemente vago. O sea, a mí siempre fui muy mal alumno en la escuela, un niño muy inquieto, un niño travieso, un niño que se saltaba la autoridad, que era un poco especial. Creo que casi todos los pintores, me da ganas de decir artistas, pero voy a decir que los pintores, músicos, sí tenemos todos un poco de locos, ¿no? Estamos la mitad un poco con síndromes medios autistas, somos como la gente rara de la sociedad, ¿no? Y muchas veces dicen, ay,
Ay, es que yo me acuerdo que pintaba y me pasaba muchas horas dibujando y pintando, y luego decían, oye, vamos a jugar fútbol. Decía, no, porque estoy pintando, y me quedaba en una esquina en el salón pintando. Entonces, el tipo raro, el niño un poco especial. Entonces, les digo que tuve la suerte de empezar muy joven, y tuve otra suerte que yo creo que hay que valorar mucho. En mi casa siempre hubo libros, siempre hubo música, buena música culta, pero también tenía una hermana mayor que era hippie, entonces todo el rock y todo eso también estaba muy potentemente escrito en mis venas. Había muchos libros, había cuadros en mi casa, mis padres tenían amigos que eran pintores, escritores, en fin, ese mundillo un poco raro, ¿no? Y imagínense, yo en el 68, en el año 68 yo tenía 8 años, y fue el año justamente que me recuerdo yo que hice mi primer dibujo, que mis papás lo agarraron y lo colgaron, le pusieron un marquito y lo colgaron. Tenía yo 8 años, pero era el 68, ¿no? El 68, y con unos papás hippies, pues imagínense la infancia que yo pude haber tenido. O sea, no éramos la familia normal, digamos que éramos la familia rara de nuestra colonia. Pues les digo que gracias a eso, a ese tipo de educación, tal vez liberal en unos aspectos, si la comparamos con lo que hoy se ve, pues mis papás eran súper tradicionales, pero en realidad para ese tiempo vivíamos un momento entusiasta. Recuerdo que uno de los primeros libros que leí en mi casa era el estudio 15 sobre la sexualidad humana. Mis papás lo estaban leyendo, entonces yo pues, de paso pues, me informaba, porque era muy chiquito, ¿no? Pero eso hizo una época muy interesante. Entonces les digo, yo pues empecé a pintar porque no sabía hacer otra cosa en realidad, y nada me gustaba más que dibujar y que pintar. También me gusta mucho hablar, entonces también me metí un poquito a teatro, en fin, hice muchas cosas. Ustedes comprenderán que si yo a los 18 años ya estaba pintando, quiere decir que yo no podía haber ido a la universidad, ¿no? A estudiar Bellas Artes. Nunca fui, en realidad fui más tarde, cursé un año en Barcelona en la Escuela Massana, pero considero que no es tan importante en el arte estudiar, porque siempre he considerado que, bueno, o sea, yo aprendí con colegas, con amigos, eso, pero la formalidad en el arte a veces te encadena, en vez de liberarte te encadena. Y siempre he considerado que los maestros y las influencias se te pegan más los vicios que las virtudes. La virtud es muy difícil de contagiar. La virtud es lo difícil de ser. Ser virtuoso es difícil. Ser vicioso, obviamente, es lo más fácil. Entonces, bueno, pues así me la tomé yo y así fui creciendo, con esa suerte de ser muy joven en un lugar adecuado y en un ambiente adecuado. Siempre les digo, he dado clases durante 20 años, a pesar de que yo odiaba a los maestros y la formalidad, durante 20 años di clases en Querétaro, di clases de dibujo, historia del arte y pintura, y siempre les decía a mis alumnos pues, que me odien a mí mismo, que si se quieren encontrar a ellos, que se encuentren ellos mismos. Pues en fin, la vida del pintor, todos ustedes saben que sobre todo al principio es un poco difícil, y ahora lo platicaba con unos amigos afuera. Yo la verdad que no me puedo quejar porque en mi vida todo ha pasado bastante bien, jamás he llorado, jamás, mis padres siguen vivos, no se me ha muerto nadie que haya sufrido, no tenga ninguna enfermedad, entonces puedo estar contento, pero sí tuve un tiempo difícil que fue cuando comencé a pintar, cuando decidí ser pintor de profesión.
Realmente ser pintor y que no te conozca nadie y que tú no conozcas a nadie es lo peor que te puede pasar. Primero porque no teníamos ni con qué comer casi. Es más, les voy a contar una anécdota que es divertida. Yo hice mi primera exposición y en mi primera exposición vendí todos los cuadros. Y yo dije, oye, pues esto es un trabajo buenísimo. Lo que no sabía yo es que todos los pintores siempre en la primera exposición nos va bien, porque nos compran el tío, la prima, el primo, entonces siempre te da encantador. Haces la segunda exposición y es un desastre, porque ya todos tus primos de amigos te han comprado. Pero eso no lo sabía yo. Yo no sabía, yo pensaba que vender cuadros era facilísimo. Y luego resultó que es lo más difícil que existe en la vida, porque realmente nadie necesita un cuadro, muy pocos, ¿no? Y al no ser una necesidad, pues es complicado. Entonces me acuerdo que en esa primera exposición, si siguen venir a sentar por aquí, ¿no? Me acuerdo que en esa primera exposición que hice, vendí todos los cuadros. Y cualquier persona normal y corriente, lo que hace con esa lana, que no era poca, pues se la ahorra, o se compra un coche, o ahorra ese dinero, o no sé, o se compra material de pintura o algo así. ¿Saben qué se me ocurrió hacer a mí? Me fui a una tienda de Yves Saint Laurent y me compré un traje. Yo en mi vida había tenido un traje, mucho menos uno Yves Saint Laurent. En ese tiempo era como, no sé cuál sea la tienda más cara de traje, pero a mí se me ocurrió que tenía que ser elegante, entonces no tenía un peso, pero tenía un traje Yves Saint Laurent. Cosas de esas de la juventud y locuras, ¿no? Pues ahí se quedó el traje y como a mí no me invitaban ni a fiestas elegantes ni a nada que se le parezca, y en esos tiempos mucho menos, yo con unos jeans iba a todas mis fiestas que me invitaban, pues ahí se quedó. Hasta que estaba yo viviendo en París, ya habían pasado como unos 3 años o 4, tenía yo unos 22, 23 años. Y vivía yo en París en una pobreza extrema. O sea, la ciudad más dura para vivir, siendo pobre, creo que es París. Primero porque es una ciudad muy impersonal y no hay nadie que te pegue ni que te eche la mano. Cada quien va a sus asuntos, encima extranjero, con un francés muy beso. Personas que no tenía un peso, se los juro. Llegó una semana que dije, yo vivía en un cuartito chitril de medía 2 metros por. Había una cama y un escritorio y ahí pintaba encima de la cama. Y pues tenía yo dinero para sobrevivir una semana. No tenía para nada más. La comida y pagar mi cuchitril. Y dije, ¿qué hago? Y no, por ahí no aparecía ni un cliente ni nada. Y una pilita de cuadros ahí. Entonces dije, ¿sabes qué? Vamos a adelantar el futuro. En vez de esperar a quedarme sin un peso en una semana, me puse en mi traje y había en ese tiempo en París un restaurante muy famoso que se llamaba Chef Maxime. Me fui a comer un coco man con una sopa de cebolla y una botella de champán. Dije, pues para quedarme igual sin un peso en una semana, mejor me lo reviento toda esta noche, ¿no? Y al menos uso mi traje que no me lo había puesto nunca. Bueno, pues sencillamente llegué ahí, pedí mi botella de champán y qué casualidad, en la mesa de al lado había una señorita ya grande. Nos hicimos amigos y me compró 5 cuadros. O sea que sí sirvió adelantar el tiempo, tomarme mi botella de champán. Bueno, resultó que esta señora era una maestra de la Universidad de Cornell en Estados Unidos y pues me invitó a Estados Unidos y gracias a ella estoy yo hoy aquí. Si no, me hubiera quedado muerto de hambre en París
debajo durmiendo en un banco de una plaza. O sea que a veces los artistas, esas decisiones locas, a veces guardan historias y sabiduría. No siempre no siempre hacer lo que parece correcto es la mejor opción, ¿no? Bueno, cuando más o menos por ese tiempo, cuando yo era así tan pobre y tan típico pintor desastroso de París, pues obviamente cuando yo era lo que estaba de moda y tal, lo que era era la pintura abstracta, el informalismo catalán, el expresionismo abstracto americano. Y yo la verdad que sí lo sentía muy lejos, porque si ustedes ven Jackson Pollock, todo el expresionismo americano, son cuadros gigantes, ¿no? Con unas manchas extraordinarias, donde los tubos de óleo se aplastan así, ¿no? Y sus manchas, sus texturas son maravillosas. Pero yo qué podía hacer si no tenía yo ni para un tubo? Si me gastaba un tubo, me quedaba sin pintar medio año, ¿no? ¿Cómo iba yo a poder hacer un dripping en el piso si en el piso de mi cuarto solo cabía una cama y un caballete de esos de aire libre enanos? Era imposible. Uno no puede hacer un dripping en un cuadrito así. Necesitas uno de 3 metros, ¿no? Y hacer unas texturas potentes, y necesitas telas fuertes, eso. Yo no podía con un bastidor así, de esos tipos Conan y con mis pinturitas hacer esas tonterías. Pero ¿saben qué? Me di cuenta que yo sí sabía dibujar y dibujaba bien. Como les digo, en ese tiempo pues estaba lo in era pues la abstracción más que nada, ¿no? Todas las tendencias del arte abstracto, y que les prometo que a mí me gusta y me sigue gustando. Pero yo en mi terquedad me dije, pero si yo dibujo bien, si yo pinto bien, si soy preciso, si mi mano es precisa, mis ojos son buenísimos, mi capacidad de observar es buena, ¿qué tengo que hacer? Lo que tenía que hacer era irme por el realismo, aunque el realismo no estuviera de moda. Aunque no tuviera yo ningún maestro de realismo, porque en ese tiempo no había maestros en la academia, no había maestros de realismo. Los maestros eran muy buenos haciendo arte abstracto, pero cuando les decías dibuja una oreja, no tenían ni la más remota idea de cómo se dibujaba una oreja. Entonces me tuve yo que retroalimentar. Y es por eso que yo empecé con el realismo, por la sencilla razón de que lo sabía hacer bien, por la sencilla razón de que era un Contreras, porque me gustaba ir en contra de lo que era tan obvio que se estaba dando, y porque me encontraba yo feliz haciendo realismo. El realismo contemporáneo, como se podría llamar. Miren, a mí siempre me dicen hiperrealismo, pero no hay nada más equivocado que alguien me diga a mí que soy un hiperrealista. El hiperrealismo es una corriente de pintura que nace a partir del pop y se expresa la primera vez con artistas como Malcolm Morley y Richard Estes en la Bienal de Documenta en Kassel, Suiza, en 1975, a la cual tuve la suerte de asistir. En 1975 yo tenía 15 años. Pero sí, me impactó. Pero ahora el arte pop quería evidenciar la sobriedad de consumo, pero los americanos al hiperrealismo le llaman fotorrealismo. Y el fotorrealismo venía a hacer una crítica sobre la imagen visual o la imagen impresa. El fotorrealismo y hiperrealismo de lo que se trata
millones de fotografías hechas a mano. Y la crítica venía de ahí. A mí me pasa a menudo que me dicen, ay Santiago, es que tus cuadros parecen fotos, ¿no? Bueno, ahora cuando vemos un cuadro realista todos dicen, ay, mira, parece foto. ¿Qué decía la gente en el siglo XIX cuando no había fotografía? O en el XVIII. No decían parece foto, ¿verdad? Decían parece verdad. Parece verdad. O parece real. Entonces la crítica del fotorrealismo un poco hacía esa crítica de que estamos acostumbrados tanto a la imagen gráfica que nos perdemos la realidad. Y tiene razón, porque ahora hay mucha gente que la verdad solo lo entiende porque sale en los medios, o sale en la televisión, o sale en el cine. Y parece que nos perdemos de muchas experiencias vitales importantes, experiencias que nos nutren a partir de creer que el mundo ficticio, el mundo de la imagen gráfica o el mundo de la imagen televisiva es realmente verdad. Engañosa que la reproducción de la realidad mecánica. Es por eso que la pintura siempre va a existir, porque por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, entre el cerebro del artista y la fotografía pasa una máquina. ¿Ves? Como esa del cerebro. Hay una máquina y hay un mecanismo interpretativo de la realidad. La pintura no es máquina, es ojo, cerebro y pintura. No hay ningún mecanismo que traslade. Las fantasías mejores no están aquí dentro nuestras, están dentro de nuestro cerebro. Cualquier expresión artística que salga del cerebro humano al espectador o salga al aire es realmente la experiencia humana. Ustedes sabrán que no hay cosa mejor que oír un cantante al vivo como canta. No, por más discos que pongas y que sean los más fieles, no es lo mismo oír como un violinista te toca o que un cantante a viva voz te cante una canción, ¿no? Entonces, es por eso que la pintura siempre va a tener esa posición importante. Aunque parece que a veces que se va a morir, ya lo han querido enterrar muchas veces y decir que la pintura no tiene sentido, que hay otros métodos de expresión. Yo creo que la pintura no está muerta. Hay personas que, por ejemplo, piensan que si uno es pintor realista, tienes que estar en contra, a fuerza, del arte contemporáneo. Y eso es una gran equivocación. O sea, esos son, yo pienso que ideas tal vez como dictatoriales, fascistoides. Yo creo que hoy todo se vale. Igual se vale poner aquí una pila de 5 metros de pelos humanos o una hilera de focos verdes de aquí al cero de la silla que pintar un cuadro. Es exactamente lo mismo. Una cosa no le quita valor a otra. Lo que sí le quita es que queramos todos caminar por el mismo lugar. Yo creo que es muy importante que pensemos en lo cursi que es, en lo de mal gusto que es, caminar todos por el mismo camino, caminar todos por los lugares comunes. Decía Salvador Dalí que el primer hombre que comparó los labios de una mujer con el pétalo de una rosa probablemente era un poeta y el que lo repitió era un tonto. No podemos todos querer caminar por la sensibilidad del gran atardecer, tomados de la mano con una rosa y darle una... Esos son territorios muy comunes. Entonces yo creo que el arte contemporáneo lo que hace, lo que ayuda, es aumentar nuestra diversidad, nuestra complejidad como seres humanos, pero no contradice una posición de la otra. Esas posiciones que parece que las tendencias artísticas
artísticas estén unas contra otras son tendencias del siglo XIX, tendencias del principio del XX, ¿no? Que las vanguardias, salía una vanguardia en contra de la otra y con discursos y manifiestos. Hoy no hace falta decir ningún manifiesto de nada. El único manifiesto que debemos tener todos es el del respeto y el amor a la libertad. Y el amor a la libertad es también que cada quien que pinte lo que le dé la gana y que cada quien esculpa lo que le dé la gana, o que cada quien haga instalación que le dé la gana y que todos nos disfrutemos. Si el arte, si existe, es para embellecer y distraer nuestra tediosa vida de todos los días, de nuestra vida de todos los días, sí, lastimosamente es un poco tediosa, ¿no? Se supone que les iba a contar más anécdotas, pero no me estoy acordando de ninguna, ya vendrán por ahí. ¿Ya? Espero que no les esté aburriendo ni dando mucho rollo, ¿no? Miren, una cosa, a mí muchas veces dicen, ay Carmen, ¿qué se siente ser un pintor con éxito? ¿Qué es el éxito? Una vez se me ocurrió meterme a un curso para, no se los aconsejo que vayan, para empresarios exitosos y eso que tienes que ser más productivo, liderazgo, todas esas cosas que sirven para las empresas. Y decía que el éxito es tener metas y cumplirlas, ¿no? O sea, ponerte metas. O sea, por ejemplo, vendes coches, tienes que vender 1000 coches. El éxito que es cumplir tu meta y vender 1000 coches. Entonces yo regresé a casa y dije, pues yo jamás voy a ser un pintor exitoso, porque sencillamente no tengo ninguna meta. Yo jamás me he propuesto nada. Es ridículo un artista que se ponga metas. Digo, si dice, tengo que vender 100 cuadros, debe ser complicadísimo, pero es más difícil todavía pintarlos y tener la experiencia y ser honesto, ¿no? Entonces yo creo que los artistas honestos no tienen éxito porque no cumplen ninguna meta, ni hay voluntad de cumplir ninguna meta. Hoy en día, sin embargo, los chicos jóvenes, artistas jóvenes, parece ser que el éxito y la fama y el dinero son cosas sine qua non de ser artista. O sea, la posibilidad de ser famoso y ganar dinero, pues te tienes que vincular a las artes. Por cierto, por suerte, ya los toros ya están un poco de caída, porque matar animales no creo que sea una gran belleza, por más que le pongan musiquita, traje de luces y espectadoras con minifalda. Pero sí considero que últimamente los jóvenes artistas están un poco obsesionados con la fama, el éxito y el dinero, pero no es problema de los artistas, es problema del mercado. Cuando yo empecé a pintar, 1978, hasta los pintores famosos eran pobres. No había, famosos, obviamente el tamaño no era pobre ni mucho menos, pero eran tres los que vivían de. Los demás apenas sobrevivíamos en un marasmo de vender un cuadro en una fiesta. La gente no compraba cuadros. Acuérdense en las casas de sus padres, sus abuelos, había cuadros. La gente decía, ay, me voy a comprar un cuadro. Por supuesto que no. Había 3 o 4 coleccionistas o gente del arte que compraba, o 3 súper ricos, pero la gente normal no compraba. El arte se convirtió
pero realmente en hace poco, en una mercancía, en algo de compra y venta. ¿Por qué? Porque la situación económica de muchas personas, la situación educativa, requirió que el Estado, el sistema, como que les diera más diversión a la gente. Y comprar cuadros y tener cuadros es divertirse. Antiguamente ir al cine, pues iban una vez cada mes. Ahora la gente se puede echar 30 películas en una semana, así muerto de risa, ¿no? Entonces el negocio de arte y de entretenimiento en Estados Unidos, por ejemplo, gasta y produce el doble de bienes y de riqueza que la agricultura y la ganadería. Imagínense cómo ha cambiado el mundo. Entonces, el arte se convirtió también en una cosa de consumo global. Entonces, pues alguien tenía que fomentar y que despachar esos cuadros y hacer ferias de arte aquí, ferias de arte allá, vender cuadros por miles, y por eso se necesitan más pintores y más pintores famosos. Lo malo que ahora los artistas, la fama les dura un año o si quieres 2, porque el mercado, así como entras, también sale. Yo tuve la suerte de estar en una época donde el éxito y el estar in pues te dura un poquito más, pero hoy en día los jóvenes artistas, el negocio de las galerías y de las empresas que mueven arte, ¿qué es? Comprar cuadros a un joven artista que sea muy joven y muy barato, volverlo en un año famoso y venderlo muy caro. Al otro año, como ese ya se volvió caro y ya no da tanto beneficio, pues mejor quitan ese y se inventan otro artista nuevo. Entonces eso ha hecho que el arte o el negocio del arte pues, se ha banalizado un poco y se ha comercializado, tal vez en demasiado. Probablemente antiguamente había muchos menos artistas o pintores o artistas, pero la calidad era mejor. Ahora parece que todo se banalizó y cualquiera puede hacer lo que quiera. Y lo malo es que la voluntad casi siempre viene de la fama, el dinero. Yo siempre les digo a mis alumnos, si quieren hacer dinero, pues háganse políticos o banqueros o ingenieros. Porque en realidad los pintores lo más posible es que la sufran. No sé si ustedes saben que de cada 1000 pintores, solamente 20 pueden vivir de su trabajo y apenas vivir. Y tal vez 1 de cada 1000 más o menos le vaya bien. O sea que es un mundo terrible, ¿no? Y más que nada porque las relaciones, no sé si ustedes lo saben, pero una galería de arte normal le cobra una comisión del 50 o el 60% de comisión al artista. Si eso es justo, estamos un poquito mal, ¿no? Entonces, eso es últimamente lo que yo he sentido con el arte, pero sin embargo creo que estamos disfrutando un momento muy interesante porque hemos ganado la libertad. Gracias a las grandes vanguardias que empezaron en el siglo XIX y todo el XX, tal vez hasta la última vanguardia que puede ser el arte pop, yo creo que gracias a todos esos artistas hoy estamos viviendo un momento de libertad y ojalá dure mucho. Pienso que los artistas o los pintores, voy a hablar de artistas porque me voy a referir a todos los que hacen, si están vinculados en lo del arte, pues tenemos esa gracia que si aunque no nos pagaran lo seguiríamos haciendo, ¿no? O sea, el pintor, más allá de que te vaya bien o mal, eso es de las pocas profesiones
que no necesitas ni siquiera espectadores. Los pintores somos los seres más solos de la tierra, porque ni siquiera esta exposición ha estado aquí 3 meses. 3 meses, ¿y cuánta gente ha venido? 30.000. ¿Saben con cuántos he hablado yo? Con 20. O sea que el contacto con el público, con el público, no existe. No es importante. Ni la fama, ni nada. Realmente tú vives en tu soledad y poco importa. Tú no sabes qué dijo alguien cuando vio ese cuadro, ni te enteras, además, ¿no? Entonces, vivimos en esa eterna soledad que es pintar. Y yo más solo todavía, porque me suelo levantar a trabajar a las 3 de la mañana. Entonces, cuando todo el mundo ya se va a desayunar y se va al trabajo, yo ya voy durmiendo. Entonces, siempre todavía la soledad es la gran compañera de casi todos los artistas. La verdad que esta exposición me gustó hacerla por varias razones. Primero, porque me encanta el norte de México. Y eso me encanta los paisajes de la sequedad. Un pintor no puede existir un pintor bueno en Suiza o en la campiña inglesa. Los ingleses son malísimos pintores. ¿Por qué? Porque después con tanto verde, con tantas flores en verano, es agobiante. En los trópicos, ¿ustedes creen que se puede pintar bien en las Islas Vírgenes o en una selva de África? La sensibilidad de los ojos nace en la sorpresa, nace en la sequedad, en el vacío, no en lugares llenos. En lugares llenos, súper adornados, no nace las ganas de pintar, nace ganas de mirar, ¿no? Y mirar es crear, y me gustan a mí personalmente los desiertos y esas grandes soledades. Me gusta también haber venido a Monterrey porque me invitaron. Y porque Monterrey, yo creo que es la segunda, no sé si segunda o tercera, la segunda gran ciudad de la cultura en México. Pienso que tal vez por metro cuadrado no sería la segunda. Creo que la primera es Oaxaca. Creo que ahí en Oaxaca fluyen los artistas como si fueran hongos en el pasto bien regado, ¿no? Pero bueno, entonces tratamos con el curador, con Marcos, tratamos un poco de traer aquí obra que está en Querétaro. La mayoría, tengo un pequeño museo, tenemos un museo fundación en el cual lo hicimos primero para que se conserven las obras, haya siempre obras que están en Querétaro también, y tenemos una fundación para apoyar a jóvenes artistas, jóvenes pintores entre 18 y 23 años. Como yo en esa época la pasé tan mal y me quedé tan traumado, dije, no, pues hay que apoyar a los jóvenes artistas, que no se tengan que comprar el traje ese, ni clavarse la última lana antes de tirarse al Sena, ni pensar en suicidio. Esa edad es importantísima. Esa edad, dicen los artistas, nos podemos volver otra cosa que no sean artistas o pintores, o nos podemos profesionalizar. Y para ser artista tienes que ser profesional. Y ser profesional es no hacer nada más. Un artista, yo no creo que, por más que me digan que alguien descubrió en Los Ángeles a una camarera y que luego se hizo una actriz importantísima, alguien que es camarero no puede ser actor importante. ¿Por qué? Porque está trabajando en un bar 8 horas al día.
¿cuándo va a practicar? ¿Cuándo va a desarrollar su talento? Fundamentalmente, yo soy de las personas que creo que de lo que se necesita para ser artista o pintor o eso, es el 90% es trabajo y el 10% nada más es talento natural heredado o talento genético, se puede decir. Ahora bien, sin ese 10% jamás vas a poder llegar a ser artista. Basta con que tengas el 10% de tu talento para poder llegar a ser grandioso, pero siempre con el esfuerzo y el trabajo de todos los días. Siempre hay muchísimo esfuerzo en los grandes artistas. Hay no solo esfuerzo en el sentido de trabajo, sino en el vivencial. La vida de los artistas siempre tiene que estar llena de sucesos. Porque si no, ¿tú qué cuentas? Un novelista encerrado en un cuarto, que no haya pasado nada, ¿qué novela puede escribir? ¿De dónde salen las ideas? ¿De dónde salen? De las experiencias humanas. Entonces, el verdadero artista es el gran aventurero del trabajo y de las experiencias vitales, sentimentales, dolorosas a veces, o dulces, o sublimes. Entonces, eso hace la condición para que un artista se pueda desarrollar. Entonces por eso digo que tenemos la fundación para apoyar a los jóvenes artistas en esa época que es tan difícil decidirse, ¿no? Y basta con que tengas una beca y los mandamos a Europa y hasta que llegan. Ellos mismos generan su propio compromiso y se creen que de verdad vale la pena lo que están haciendo, ¿no? Yo no estoy muy seguro de que valga la pena lo que yo estoy haciendo ahora a partir de los años. Digo, no sé si vale la pena. No sé si en mi vida me han pasado cosas tan lindas que no sé si la pintura sea la más linda o no. Creo que me han pasado cosas hasta mejores. Pero bueno, es mi trabajo y tengo que hacerlo con la honestidad. Y lo hago porque me gusta y es lo que me sale bien. Y no cambiaría de estilo de pintar porque así soy yo. Yo soy como mis cuadros, ellos se parecen a mí y yo a ellos, ya no se ven y me salen y lo disfruto y es una experiencia gozosa para mí. Atentos, que no quiere decir que para todos tenga que ser gozosa. Hay artistas como había uno que, por ejemplo, creo que es el artista que más feo ha pintado, era el Kokoschka, el húngaro expresionista. Pintaba horrible y a mí me gustaba, tenía mucha fuerza y una vida dramática y potente y dura y eso, pero yo no podía ser así porque a mí no me ha pasado ningún drama, ¿no? Uno tiene que estar con las cosas que te pasan, que están cerca. Yo tenía la suerte de, desde muy joven, me vinculé con mucha gente de teatro, de cine, de la escritura. Y en realidad pinto mucha gente que está en ese medio y he pintado pues, lo que yo vivo. Entonces siempre trato de ser bastante honesto con respecto a lo que yo pinto. Y no me importa si esté de moda un arte u otro, pues yo tampoco nunca he estado de moda y me da exactamente igual, ¿no? Y van pasando los años y bueno, ya cada día. Antes me decían el joven pintor, ahora me dicen el pintor madurete. Ya al rato me dicen el viejo pintor y al rato me dan el pintor muerto. A veces, lo divertido, sí les voy a decir una cosa, lo más divertido de mi profesión es que seas bueno o malo. Si vives hasta los 80 años trabajando, el homenaje en Bellas Artes es seguro. No te libras de eso. Entonces, por ejemplo, un nombre en una calle es casi seguro, pero eso sí, tienes que echar hasta los 90 años partiéndote el lomo y trabajando con un burro, ¿no? Pues nada, no sé qué más les puedo platicar, me imagino que
profesión y que ustedes deben tener inquietudes. Yo creo que podríamos abrir un poco a preguntas del público. Estamos muy contentos de tener a Santiago antes de que le hagan su homenaje en Bellas Artes y antes de que le pongan su nombre en cualquier calle en Querétaro. Está aquí, ustedes vieron la exposición, podremos hacer preguntas de la exposición o de su vida personal, pregúntenle cosas muy personales. Bueno, en Querétaro pusieron una calle que se llama Calle del Pintor Suicida. Yo no sé por qué será, pero alguien... Lo que pasa es que hubo un pintor que se suicidó, pero no querían poner el nombre del pintor, pues ya todo el mundo sabía quién era el pintor suicida. Bueno, a ver, pregunta. Cualquier cosa, ¿no? Buenas noches. Me ha encantado mucho su arte y he visto pues, casi todas las cosas que están aquí. He visto los libros que tienen ahí en todo apartado y me gusta mucho. Y me intriga mucho más que todo esa pintura que tiene el nombre de Estigma, si no me equivoco. Y realmente quisiera saber, porque uno pues ve el arte y interpreta lo que pudo pensar el autor y todo, pero la verdad es que quisieras no saber la respuesta, sino que estaba más o menos en su mente cuando estaba pintando al menos esa pintura en particular. Sí, bueno, esta nació de una idea que tenía yo, que me gusta más la idea que aún no la he hecho, pero la tengo, esta nació casi como un boceto de mi idea. Mi idea original era un poco hablar en contra de la violencia de género contra las mujeres, y la idea original era una cara que mordiera una mano de hombre. Y la idea original era para hacerla en una calle con un letrero de muerde y no te calles, ¿no? Hice algunos bocetos, pero me gustó la idea de tapar, o sea, realmente aquí se está cagando, pero yo quería, mi idea original era que mordiera una mano de un hombre. Pero sí, habla un poco en contra de la violencia, la sangre y la violencia contra las mujeres. ¿Y qué más violencia? Para mi fe, les voy a contar que fue muy difícil tirarle después de todo pintado, agarrar un platillo y tirarle la pintura así, ¿no? Porque si me hubiera pegado en los ojos, ya se hubiera quedado, pero cayó donde tenía que caer, ¿no? Y tuve que practicar en paredes para que me saliera, que tuviera esta forma. Entonces tenía que hacerle así, como, no sé si, creo que se llama swing, no sé cómo, ¿no? Para tirarlo. Y si se fijan, en realidad el rojo de aquí, eso les voy a contar una historia. Cuando uno mezcla óleo, así, hay muchas pinturas aquí, ¿no? Levante la mano. Bueno, pues es muy divertido amasar con la espátula óleo, ¿verdad? Sí, pero masas gordas. Pues sería, no sé, como por ahí a mis 22, 23 años, pues yo jugaba a hacer masas así, y de nuevo hacía unas masas, y ¿saben qué hacía? Unas vaginas perfectas con óleo. Les daba unos toques, a 3 toques, no se ve, unas vaginas pero perfectas. Hice una serie de cuadritos, así, pero hechos con masas, en dibujo, nada más unos toques. Y en este cuadro lo hice, pero cometí un error técnico de esos que jamás debes hacer. Le puse un secativo al óleo y estaba perfecto, pero cuando se secó, se encogió y se achurruscó, entonces ya perdió toda su gracia. Pero en realidad era una... Pero bueno, basta, se sepa la intención. Pero bueno, esos son anecdotarios de pintor.
Pero bueno, más que nada hablar un poco en esos términos sobre la violencia contra las mujeres, que lastimosamente en México no tenemos datos, pero son muy altos. Y es algo que hay que evidenciar, ¿no? Porque las mujeres no se callen, denuncien y bueno, y que los hombres se nos quiten un poco esas tendencias machistas patriarcales, ¿no? Por ejemplo, típico de las sociedades machistas patriarcales es que, por ejemplo, yo sí, he pintado muchos hombres desnudos, ¿no? Pero la sociedad machista patriarcal, cuando ven un hombre desnudo, entonces dicen, ay, es gay, ¿no? Parece ser como que nadie dice, cuando ve a una mujer desnuda, dice, ay, esa no es lesbiana, ¿no? Dicen, ay, es mujer, es una diosa. Pero los hombres dicen, ay, parece ser que los hombres que se desnudan pues, son a fuerza gays, no es verdad. El cuerpo masculino es tan bello como el femenino, más, no sé, es tan intocable, ¿no? Pero seguimos a lo que son, esos estamos un poco medio tremendos para entender nuestra propia desnudez. Sencillamente les voy a explicar por qué pinto bastantes personas desnudas. Bueno, porque vamos vestidos, porque si todos fuéramos desnudos pintaría gente vestida, ¿no? Es parte del misterio. Entonces eso es. Y hay otra razón que es más técnica y más fundamental, que la idea es de Francis Bacon, el pintor inglés, tal vez el mejor pintor inglés, a pesar de que yo siempre dije que los pintores ingleses son muy malos. Francis Bacon decía que la historia de la pintura es la historia de la carne, de la carnación, ¿no? Acuérdense, cuando eran chiquitos, decías, ay, ¿cuál es el color más difícil? Decía, los colores más difíciles son el color carne y el color agua, ¿no? Entonces, era como un juego de niños, ¿no? ¿Se acuerdan? Los que siempre dibujaron o pintaron un poquito, dicen, ay, enséñame el color carne. Y te salían unos colores color carne, color cerdito, rosas, y dices, no, pues que la carne no tiene ese color. ¿Cuál es el color carne? El color carne no existe, eso es lo más maravilloso. Existen jerseys, suéteres rojos, coches negros, eso, pero el color carne no es eso. Aquí estamos un montón de personas y todos tenemos un color carne diferente. Eso es lo más bonito de todo. Entonces por eso pinto carnes. Gracias. Bueno, primero que nada, gracias por estar aquí. Yo en lo personal no tenía el gusto de haber visto su obra, de conocerlo, y realmente son muy impactantes sus trabajos, el lenguaje pictórico que tienen. Realmente superan por mucho lo que se ve en la publicidad, en las fotografías, de la trayectoria que usted tiene, que son ya varios años, y de todo lo que ha hecho, los murales, los cuadros y los retratos. Me llamó particularmente la atención ahorita que habló de violencia de género y ese tipo de cosas, ya que le ha tocado pintar a mucha gente y a todo tipo de gente. ¿Cómo ha logrado resolver eso? Por ejemplo, uno de sus cuadros, el de Felipe Calderón Hinojosa, que fue por un lado criticado, por un lado cuestionado, porque a fin de cuentas se le responsabiliza por todos los hechos políticos de su sexenio en este país. Entonces, a manera de pintor, la pregunta es, ¿cómo pintar? Si un dictador te lo exige, si una persona de esa postura política te dice, oye, hazle un cuadro y está a favor, bueno, si está a favor de tus convicciones, pues encantado, ¿eh? Estás ahí como pez en el agua, pero ¿y si no? ¿Cómo lo resuelvo? Gracias por tocar el tema, no es el tema que más me gusta, pero siempre me lo preguntan, pero miren, les voy a decir dos cosas. El derecho a equivocarse es de lo más humano y cometí una de las mayores equivocaciones de mi vida.
porque lastimosamente a veces el arte y el poder están cerca, más cerca de lo que ustedes creen. Es decir, si algo tiene el poder y la política, si algo le sobra es deshonestidad, y si algo le falta es deshonestidad, y si algo le sobra a los artistas es deshonestidad. Entonces, mucha gente cree que la virtud o el arte y todo es contagioso. Es decir, hay políticos que creen que si se van con artistas, pues como que les da charol, ¿no? Caché, les ponen, y artistas que se creen que si se juntan con los políticos, pues les da un poquito de poder. En el caso de ese particular, yo le digo que me equivoqué, pero se les puede decir que hice una crítica concreta, digo, hasta tal punto que le puse los ojos rojos, como si estuviera crudo. No sé si le gustaba o no. Ahora me acabo de enterar que el magrazo dijo que inclusive el fraude estaba comprobado, ¿no? Lo cual demuestra que es un presidente espurio. O sea que algún día, pues yo creo que van a tener que descolgar el cuadro. Y si me invitan a quemarlo, pues yo lo quemaría también y les devolvería lo que me pagaron. O sea, es un error y fue un error que cometí yo, como otros muchos, no creas que es solo uno. Pero bueno, así es la vida y a veces haces cosas como sin pensar, a lo tonto y a lo loco, ¿no? Tengo dos hijas yo que salen los viernes y les digo, pero ¿a dónde vais con esas minifaldas y a lo loco? ¿No? O sea, pues uno hace, mirar esas cosas y bueno. Pero bueno, si me invitan a la quemazón, pues yo creo. O sea, no me siento tan orgulloso ni creo que un artista. Lo que pasa es que también son tradiciones, cosas que sí institucionales. Y no crean que me lo pidió el presidente Calderón, me lo pidió el Estado mediante presidencial. Y eso es casi una tradición que lleva más de 200 años. O sea que si no lo hubiera hecho yo, lo hubiera hecho otro. Muy posiblemente mejor. Pero bueno, malas cosas como que se equivoque y ya está. A ver, más preguntas. De todo, buenas noches. No sé en realidad qué preguntar, más que preguntar acerca de los comentarios. Primeramente, era la segunda vez que visito esta exposición y me gustó bastante. Creo que hace rato dijiste que pues, mucha gente va a venir, 20.000, 30.000 o no sé cuántos se han venido, y tú, solo, no sabes qué piensan. Y quiero aprovechar para decirte que yo disfruté mucho y disfruto y seguiré disfrutando mucho de tu obra, porque es una bocanada de fresco en estos tiempos de tanto arte conceptual y tantas vanguardias que a muchos no nos conectan. Me gusta tu obra porque la considero tan vanguardista como el hecho de que no niegan y se remonta a la pintura de los grandes maestros. Ese manejo de los claroscuros se me hace tanto del siglo XVI, XVII, XVIII en la pintura, pero con la visión de un hombre del siglo XX, eso para mí es una buena propuesta, una buena vanguardia, el no negar la calidez que da la pintura, y no solamente el arte conceptual, que se pierde en algo que te tienen muchas veces que explicar para lograr entender, y que muchas veces no nos permite mucho, no nos conecta humanamente. Una pregunta: ¿tú conoces la canción La Bohemia? Sí, claro, se acaba de morir Aznavour.
más labor. Era el himno de los pintores. Antier estuve escuchando esa canción en varias versiones y tú me la recordaste. Todo lo que narraste en gran parte, la primera parte de tu narración, pues, por cierto, eres de los pocos buenos pintores que conocen un buen pintor, elocuentes. Hay muchos pintores que no tienen esa elocuencia. Te felicito por eso. Y me recordaste mucho a esa canción de la Bohemia. Creo que tú viviste en carne propia esa vida que muchas veces es cliché, pero es real. Hago lo que quiero, pero lo sufro porque económicamente pues no me da. Pero la Bohemia tiene mucho de arte y el arte tiene mucho de Bohemia. La otra pregunta, me gustaría saber qué pintores clásicos de los siglos pasados te gustan. Y para terminar, pues nada más quiero agradecer y espero que sigas viniendo a Monterrey. Se habla tanto de la cultura de Monterrey, se menosprecia tanto, ¿sabes? Cómo nos, acá en el norte muchas veces nos flagelamos diciendo que acá está la carne asada, y la carne asada comienza, se acaba la cultura, y todo tipo de cosas que se dicen. Espero sigas viniendo, si por paisajes secos te inspiran, pues no estés muy vasto en eso. Y pues nada más que me respondas, te agradezco bastante eso de qué pintores clásicos te inspiras o te gustan o te motivan. Y pues reiterarte que aquí esperamos seguir teniendo más tu presencia como ser humano y como artista. Y pues tu obra nos dice mucho, no tiene mucho que explicar, no tengo mucho que preguntar por tu obra. Muchas gracias. Pues muy generoso con las palabras, ya hasta me daba calor y vergüenza. Sí, bueno, pues sí que he sido un pintor de la tradición. Si ustedes pueden, si se fijan un poquito bien, sobre todo los que somos pintores, parece que fuera como el librito de la historia de la pintura, ¿no? O sea, porque no es que tenga una influencia así tan marcada de ninguno, tengo un poquito de todos. Entonces no te puedo decir yo que tengo mis pintores favoritos, porque sí he tenido pintores favoritos por épocas, pero luego como todo te aburre, ¿no? Recuerdo que a mí me encantaba el Joaquín Sabina de los 80s, ahora me recuerdo una canción de Joaquín Sabina y ya me parece, me aburre muchísimo. No puedes cantar siempre la misma canción, ¿no? O sea, las cosas repetitivas, hasta lo más hermoso te cansan. Y hay muchos pintores que me han inspirado muchas cosas también me han ocurrido y eso. Entonces nunca he tenido así, no he sido nunca muy fanático de ninguno, pero me ha gustado descubrir a mis pintores, ¿no? Y en cierta manera pues, he admirado por poco tiempo a unos, pero he tratado siempre de no dejarme influenciar, ¿no? Y bueno, con respecto al arte conceptual, me parece padrísimo que exista, me gusta el arte conceptual, pero no es para mí, ¿no? A mí me gusta la señora de mi cuate, sí me puede gustar, pero no es para mí, es para mi amigo, sería un crimen, ¿no? Entonces, yo esas ganas de hacer lo que yo quiero, también tienen que respetar los artistas conceptuales, que uno no sea conceptual, ¿no? Nos divertimos todos con este oficio y cabemos todos y respeto mucho cualquier... Se me hace fascista que alguien me diga que no le gusta mi obra porque no se parece a lo que ellos hacen. Pues es ridículo. Pensar que uno tiene que ser el Mesías y obligar a la gente a que pinte como tú.
se potencia lo de uno, ¿no? Yo creo que todos tenemos nuestro lugarcillo aquí en la tierra y cuanto más divertirse. El arte es para divertirse. O sea, yo odio, me molesta muchísimo los libros, disertaciones, ponencias artísticas que son unos rollos incomprensibles, complicados, retóricos y aburridísimos que no quieren decir nada. Nada más es un escritor que se quiere lucir con su pluma, ¿no? Yo he visto catálogos de amigos míos, inclusive, pero ¿qué crítico te hizo esta crítica? Pues sí, es incomprensible. Como si lo incomprensible tuviera más misterio, te llenara de... Hay cosas incomprensibles, muy padres, porque son muy poéticas, muy líricas, pero otra cosa es el ser un rollero y un ladrillo intelectual, ¿no? Entonces yo considero que el arte que habla mucho, que se habla demasiado de él, o que hay que explicarlo mucho, es como el pintor que dice del Quijote, que había un pintor, el pintor de Urbaneja, que era tan malo, que tenía un cuadro en una casa y tuvo que escribir: esto es un gallo, porque nadie sabía adivinar qué era lo que había pintado ese pintor. Pero bueno, entonces cuando hay que hablar demasiado del arte, la verdad es que pierde más es el arte mismo. Bueno, la última pregunta, supongo que no hay gallos en la exposición, entonces no tomamos. Bueno, yo quiero agregar más que todo como una bonita casualidad que me pasó. Ya había venido aquí anteriormente y me encantaron las películas, sobre todo porque ya casi no se da lo que es el arte realista. Más que todo en el siglo XXI tenemos el arte abstracto y te muestran todo tipo de cosas. Entonces, vine aquí de casualidad, estaba viendo los libros, veía sus pinturas y demás, y estaba pensando, qué increíble sería conocer al artista. Entonces salí y me dijeron eso y yo, wow, ¿en serio? Entonces, algo que observé y me encantó de sus pinturas es la mirada. No lo sé, pero usted pinta muy bien las miradas de todos estos cuadros, o yo tengo una obsesión con las miradas, pero justo estaba observando un cuadro en donde resaltaba la mirada de una mujer y me recordó bastante a la mirada de la Mona Lisa. No lo sé, me encantaría que usted me dijera qué pensó, qué le inspira o todo lo que quiere expresar en las miradas que usted pinta. Miren, cuando yo pinto una cara, lo hago fundamentalmente por una sencilla razón. Nosotros somos, el ser humano, somos impresionantemente sensibles a los rostros de las otras personas. Nosotros somos capaces, si hay 10.000 millones de personas en el mundo, todos con caras diferentes, sabemos distinguir una cara de otra. En multitudes pones a 10.000 y tu cara familiar la distingues a leguas. Es difícil, salvo que distingas los gemelos, es dificilísimo. Tenemos una sensibilidad profundísima hacia las miradas, hacia los ojos. Si tú, por ejemplo, te vas a un vivero de pinos, esos chiquitos, de 10.000 pinos, y te los mezclan, o pegas 3 pinos, todos son diferentes. La diferencia genética entre un hombre y 2 pinos es igual. Nosotros las caras las distinguimos y nos ponen 5 pinos, nos los mueven y ya no sabemos qué pino era uno y qué pino era otro, ¿no? Inclusive no solo sabemos distinguir a las personas, sino que en realidad es lo que más nos conmueve. Y nos conmueve porque somos nosotros mismos. Y a veces con la pintura tiene juegos emocionales que no tienen
ningún otro arte. Es que nos vemos como en un espejo, entonces nos reconocemos en la pintura, como que lo vemos como todos. A ver, subirse a un avión F-15, de esos de guerra, que van a la velocidad del sonido. ¿Cuántos en Monterrey se habrán subido? 10 pilotos, pero no es una experiencia normal, así que todo el mundo. Pero pintar, todos alguna vez hemos pintado. Entonces la pintura es como una experiencia común que todos la hemos sentido, pero que a la vez nos transporta con una imagen como del espejo, ¿no? Entonces yo creo que por eso las afirmaciones, las miradas y eso. Y con respecto a la mirada de la Mona Lisa, miren, les voy a contar una cosa que no es ningún secreto, pero la gente cree que es un misterio. Y no es ningún misterio. La Mona Lisa, cuando tú te mueves, te sigue, ¿no? Y mucha gente piensa que eso es el gran misterio de la Mona Lisa. Todos los cuadros que hay una figura que mire al frente y que sus ojos no estén listos, o sea, que estén bien pintados, siempre te siguen. Todos los cuadros no tienen ningún secreto. Ni solo el único secreto es que la figura te mire de frente, ¿no? Entonces, eso no tiene ningún misterio ni nada. Y les voy a decir algo, la Mona Lisa no tiene nada de misterios raros ni nada. La Mona Lisa es la Mona Lisa porque Leonardo da Vinci por primera vez hizo lo que se llama la perspectiva aérea. Es decir, que los objetos cuanto más lejos pierden su contorno, pierden sus valores y sus tonos. Inventó el esfumato, es decir, que las figuras no están dibujadas con una raya, sino que son parte también de su fondo. Coinciden las sombras, por ejemplo, si se miran ese cuadro, las sombras de la piel coinciden con el fondo, ¿no? Entonces esa coincidencia es una armonía y es parte del esfumato. Esas son las grandes cosas que nos enseña la Mona Lisa. Y olvídense de que fue ser un hombre que se le misterio la sonrisa. Todas las figuras de Leonardo tienen la misma sonrisa, porque en el Renacimiento se pintaba con cánones y formas preestablecidas. No se pintaban las bocas, por ejemplo, tú tienes la boca de una forma, otra de otra. No, los pintores agarraron como un machote de forma de boca. Mi boca, el estilo de Leonardo, es la boca así, y así se tenía que dibujar, ¿no? Entonces, no hay. Pero bueno, eso es una disertación muy grande. Pero muchas gracias y gracias por haber venido y les agradezco su presencia, espero que se hayan divertido y que hagan. Efectivamente, les agradezco mucho que vinieron hoy acá con nosotros. La charla de Santiago, la intención era esta. Creo que el remate es interesante, es un poquito hablar como de el arte. ¿Qué es el arte? En efecto, Santiago es un artista excepcional. ¿Por qué? Porque está haciendo a contracorriente lo que se supone que ya no debería estar haciendo. Lo que ya no se debería estar haciendo. Para nosotros, insisto, es un placer realmente haber podido confirmar y tener la exposición de Santiago. Otra vez, el anuncio es que el próximo domingo 14 termina su exhibición en Monterrey. Inviten a toda la gente posible y bueno, estoy seguro que antes de que le pongan su calle y que le hagan su monumento lo vamos a volver a tener en Monterrey. No sé si mientras yo esté por acá, pero les pido un aplauso para Santiago, por favor. Solo quería, es que digo, ¿qué es el arte? ¿No? Les voy a dejar, muchas veces yo me decía, siempre me preguntan, Santiago, ¿qué es el arte? Y yo decía, el arte es pasar pero mucho frío. Se quedaron helados, ¿verdad? El arte con H es pasar mucho frío, ¿no? Ya la cambiaron. Durante el mes de lo que
septiembre, de octubre y sobre todo noviembre tenemos a full de actividades, sobre todo en exposiciones, vienen 5 exposiciones, la más inmediata próxima es el 17